en el de China. Luego de consultar el procedimiento, descargan un cuestionario o lo pueden retirar físicamente en Procomer. Les comento un aspecto interesante. Nosotros queríamos arrancar la unidad de origen ya con documentos electrónicos, queríamos evitar o eliminar el papel. No obstante, nos encontramos con una particularidad de que, si bien es cierto, se está implementando la firma digital, la mayor parte de los exportadores que nosotros consultamos aún no contaban con firma digital. Por esa razón, bueno, decidimos devolvernos a un documento en duro, a papel. No obstante, estamos programando que con la entrada de CIUCE 2.0, pues este cuestionario esté totalmente digitalizado y que los exportadores que ya cuenten con la firma digital hagan el trámite digitalmente, 0 papeles. Es lo que pretendemos en una primera etapa y esperamos contar con la ayuda de todos los exportadores. Como les decía, descargan el cuestionario, retiran el cuestionario, lo completan. Ahorita vamos a ver un ejemplo rápido de un cuestionario. Aquí hay un aspecto interesante también. Nosotros quisiéramos eliminar algunos costos, como por ejemplo eso que aparece ahí, que debe estar autenticada la firma del representante legal por un abogado o un notario público. En estos momentos, lastimosamente, nos lo exige así pues la Contraloría, que en el archivo que se mantiene debemos contar con una firma y que esta firma sea auténtica. La única manera es que pues aparezca ahí la autenticación por medio de un abogado. En el momento en que exista la firma digital y que esté este documento electrónico a disposición del público, pues este paso de la autenticación de un abogado se elimina totalmente. Por lo que nos mencionaba don Rafael, es una de las maneras más seguras de determinar el que está firmando es verdaderamente el representante legal de la empresa y quien dice ser, ¿verdad? Una vez completado este cuestionario, lo que hace el exportador es remitirlo a la unidad de origen, donde se procede a un análisis. Cabe aquí mencionar que nosotros les sugerimos a los exportadores que antes de remitirnos el documento físico, porque hay que remitirlo, pues nos lo haga llegar de forma electrónica por medio de un correo, y nosotros hacemos una revisión preliminar en donde incluso con control de cambios les anotamos todas las particularidades, todas las observaciones, les decimos en qué debe aumentar la información o qué está de más, para que cuando lo entreguen a la unidad de origen ya sea un cuestionario, por decirlo así, que prácticamente sea de trámite. Nosotros hacemos el análisis de cuestionario, es en este momento donde se define de conformidad con parámetros de riesgo, de conformidad con la calidad de información que nos suministre el exportador, si hay que realizar o no una visita a la planta de producción con el fin de constatar que la información que él nos está dando, puede ser planta de producción o finca de producción, el propósito es, como les mencionaba, constatar que esa información que nos está suministrando sea real, sea cierta. Nos hemos encontrado con algunas sorpresas, nos dicen una cosa y realmente cuando uno va a hacer la visita es otra cosa totalmente distinta. Eso nos ayuda, digamos, también para tratar de evitar errores o tratar de evitar problemas a la hora de certificar. Si hay que realizar la visita, pues nosotros notificamos la intención de visita y la realizamos como tal. Después de realizada la visita, lo que hacemos es determinar, el técnico determina si la mercancía cumple o no cumple con el origen del tratado, y remitimos un oficio de conclusión notificando a la empresa el resultado de dicha verificación. Esto es una verificación de origen, llamémoslo a priori, que le brinda, como les mencionaba, seguridad jurídica al exportador de que efectivamente sus mercancías cumplen con el origen para efectos de exportar. Y además a nosotros como ente certificador pues nos da la posibilidad de dar cumplimiento a lo que nos exigen los tratados de libre comercio o los sistemas generalizados de preferencias. Ahora muchos dirán, bueno, esto es bien largo, es un proceso, digamos, engorroso, muy burocrático. Realmente no. Como les mencionaba, nosotros lo queríamos hacer informatizado, todo digitalizado,
pero realmente no es largo. De hecho, si ustedes cuando tengan la posibilidad de leer el decreto se van a dar cuenta de que el proceso dura 3 días máximo. Es la meta en que nos hemos fijado nosotros para establecer la verificación. Si hay que realizar visita, ahí sí el mismo decreto establece una ampliación de plazo de 10 días máximo, con el propósito de ponernos de acuerdo con la empresa. No vaya a ser de que lleguemos a una empresa, visitemos una empresa y no haya producción en ese momento, sino que lo que queremos es constatar que las mercancías efectivamente cumplen, y parte de ello es poder ver el proceso. Entonces no queremos en ningún momento molestar o interferir en la empresa, sino que más bien tratar de ser socios en este proceso, que es el proceso de certificación de origen. Esa es la primera parte. Eso es lo que denominamos nosotros certificación de origen a priori, antes de que el exportador ya inicie su procedimiento de certificación. Luego viene una segunda parte en donde el exportador completa el certificado de origen, verifica la información, el ente, digamos, la oficina regional de Procomer, puede ser la gente que está ubicada en Limón, mediante los sistemas que tenemos nosotros electrónicos, que la información que establece el certificado de origen sea correcta conforme el proceso previo que se realizó de certificación. Confirma los datos, por ejemplo, con la factura comercial, numera y sella el certificado, y además de eso, pues hace lo correspondiente para lo que es archivo. Este proceso como tal hemos identificado que se realice en un plazo máximo de 3 minutos. Como máximo es un proceso muy rápido, y así se está realizando hasta la fecha. Con respecto a los cuestionarios, que es parte del procedimiento y yo creo que una de las partes más importantes, van a tener datos generales sobre el solicitante, datos sobre la mercancía que se exporta, desglose de insumo o materias primas utilizados en la producción o en la fabricación de la mercancía. Se va a establecer en dicho documento el proceso productivo. Se indican las personas autorizadas para firmar las declaraciones de origen, y como tal el documento es una declaración jurada por parte del exportador. Aquí hay un aspecto importante. En la unidad que quisimos ser muy pragmáticos y no meter más información de la requerida realmente, dependiendo del tratado que estemos analizando. Si fuese necesario, después de este primer cuestionario general, que la mayor parte de las empresas cumplen con este cuestionario, pues ya se puede determinar el origen, pero si fuese necesario, nosotros enviamos cuestionarios subsecuentes, referente, por ejemplo, a determinar si la mercancía no cumplía con el cambio de clasificación arancelaria, por ejemplo, establecido en el acuerdo. Nosotros le enviamos un cuestionario sobre de minimis para ver si cumple por de minimis, o si tiene requisitos de valor de contenido regional, pues ahí nosotros estaremos remitiéndole estos documentos. Lo que no queremos en una primera instancia es llenarlos de información o de cargarlos de una serie de información que al final de cuentas para nosotros puede o no ser valiosa. Entonces lo que queremos es ser en esto, como les mencionaba anteriormente, muy pragmáticos. Respecto al cuestionario de origen, que es la declaración del exportador sobre sus mercancías y que califican como originarias, va a tener una validez, va a ser un cuestionario por cada mercancía o clase de mercancía que se esté exportando. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, en una ocasión, iniciando el proceso como tal, una empresa nos mandó un cuestionario y venían 3 mercancías. Y al final de cuentas, dentro del mismo cuestionario no se sabía qué materias primas o qué insumos correspondían a cada una de ellas. Es por esa razón que debe ser un cuestionario por cada clase de mercancía o mercancías a exportar. Les pongo un ejemplo. Si tenemos para exportar leche en envases de 1/4 de litro, de 1 litro y de 5 galones, al final de cuentas va a ser leche, va a tener un mismo proceso de producción. Pero no es lo mismo producir leche que producir jugo de naranja. Van a tener insumos totalmente distintos. De ahí que debe ser un cuestionario por cada mercancía que se desee exportar. ¿Cuál es la validez de este cuestionario o de esta declaración jurada del exportador? Va a ser de una validez de 3 años.
siempre y cuando no cambien las circunstancias bajo las cuales fue emitido. Entonces, la empresa tiene una obligación, por ejemplo, si cambian su proveeduría o si cambiaron la junta directiva y tiene otro representante legal, va a tener la obligación de informar estos cambios a la unidad de origen con el propósito de reevaluar el cumplimiento de las normas y con ello que no tengan ningún tipo de problema. Entonces, va a ser un cuestionario que va a tener una validez de 3 años a partir del momento en que se le notifique que la mercancía cumple con el origen, y con ello pues se van a asegurar durante 3 años que sus productos pues no van a tener mayores inconvenientes a la hora de exportar. Como les mencioné, siempre y cuando no varíen las circunstancias con las cuales fue emitido dicho cuestionario. Un aspecto importante es que aunque Procomer sea el ente certificador, la responsabilidad de todos los datos aportados para determinar el origen recaen sobre el exportador, sobre el representante legal de la empresa. Durante la visita de inspección, ¿qué es lo que nosotros examinamos? Bueno, realmente lo que vamos a ver son registros de los documentos que acrediten el cumplimiento de las normas o reglas de origen. Se inspecciona el proceso de producción de la mercancía y, si fuera necesario, de los insumos para efectos de determinarlo. Perdón, me olvidaba mencionar, para que ustedes tengan una idea, un ejemplo de un cuestionario. Un ejemplo de un cuestionario, por ejemplo, el de China, como les mencionaba anteriormente, va a tener información sobre datos del solicitante, como si es productor, si es comercializador exportador, si es un productor exportador o si es una persona física. Como podrán ver en la imagen, esto estaba inicialmente diseñado para prácticamente marcar con X o llenar campos de forma muy rápida, electrónica, pero en estos momentos lo estamos haciendo físico. El nombre del exportador o razón social del exportador, tal cual aparece en el registro. Esto, una vez que se implemente electrónicamente, son datos muy fáciles. Usted pues ingresa su cédula jurídica o su cédula de identidad y ahí van a aparecer los datos respecto a la empresa, el nombre real de la empresa. Domicilio de la empresa, teléfono, fax, correo electrónico, son datos generales para identificar al exportador. Luego de ello tenemos los datos referenciales a la mercancía, como son la descripción de la mercancía según consta en la factura comercial, y solicitamos, por ejemplo, en este caso que es el tratado con China, que también nos ponga la descripción de la mercancía en el idioma en que debe certificarse para China, que es el inglés. Requerimos la clasificación arancelaria de la mercancía a nivel de 6 dígitos, tal cual fue negociado origen en el marco de este tratado.